Bienvenidos al último seminario de la serie de estudios sustentados en la profecía de Génesis 3:15, de donde hemos aprendido de manera importante el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el Génesis. Al tema de hoy le hemos puesto por nombre una herida mortal en la cabeza. A través de todo el Antiguo Testamento, Satanás planeó toda clase de artimañas para exterminar al linaje santo de Dios e impedir que viniera la simiente prometida, pero Satanás no pudo impedir que el Mesías viniera. Dios obró, peleó, protegió, preservó al linaje santo y finalmente, miren lo que sucedió. La Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo escribió Pablo en Gálatas 4. En el Antiguo Testamento, desde que Dios pronunció aquella profecía de Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dios hablándole a la serpiente en Génesis 3:15. Notamos que Satanás no descansó ni un solo instante desde entonces queriendo destruir al linaje de Dios y evitar que viniera la simiente prometida. Mató a Abel, corrompió a Set, corrompió a Sem, luchó arduamente contra Abraham, quiso destruir a Isaac, quiso matar a los hijos de Jacob, esclavizó a Israel, se opuso para que Israel fuera liberado de Egipto, se opuso a que Israel se posesionara de la tierra prometida, quiso acabar con David, rey de Israel, corrompió a Salomón al grado de casi derrotarlo, dividió el reino de Israel, mandó al exilio a Judá, quiso acabar con los judíos en los tiempos de la reina Esther. Y al fin la simiente prometida llegó. Cristo Jesús nació aún en medio de ese gran conflicto. Al nacer Jesús, Satanás sabe que la simiente prometida llega a esta tierra y es quien le pisaría la cabeza. Mateo 1:1 dice que Jesús fue descendiente de Abraham y descendiente de David. Y es que Dios había dicho a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice a sus simientes como de muchos, sino a tu simiente, la de uno, la cual es Cristo Jesús. Así que cuando Jesús nace, Satanás dice, no pude impedir que viniera, no pude matar la simiente, no pude corromper la simiente. Dios ha preservado el linaje y fue invencible. Y hemos visto a través de toda esta serie de estudios que Dios preservó al linaje de donde vendría el Mesías príncipe. En Génesis 5 podemos ver la genealogía del linaje santo desde su inicio con Adán hasta Noé. En Génesis 11 se menciona el árbol genealógico del linaje santo desde Set, el hijo que Dios repuso a Eva y Adán cuando murió Abel, hasta Abraham. Y en Mateo 1 tenemos al linaje santo desde Abraham hasta Jesús. Y así podemos constatar cómo Satanás nunca pudo evitar que la simiente viniera. Sin embargo, cuando Jesús como la simiente prometida nace, Satanás no se quedó con los brazos cruzados, esperando a ver qué sucedería, porque cuando Jesús estaba a punto de nacer, dice la Biblia que apareció una señal en el cielo y era el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás ahora empezó su lucha directa contra la simiente que estaba llegando a la tierra. Satanás sabía que sus días estaban contados y se empeñó ahora con todo su poder a hacer todo lo que estaba en sus manos para deshacerse de la simiente que le pisaría la cabeza. Satanás se agarró en una lucha a muerte contra Jesús. Y Dios seguía al pendiente del linaje santo porque mientras Satanás buscaba el momento oportuno para deshacerse de Jesús, Dios siempre iba un paso adelante. Dice el libro de Mateo que vino un ángel del Señor a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora Satanás está usando a Herodes, el rey en turno de Judea, y este rey ya estaba haciendo un plan para evitar que permaneciera vivo el recién nacido Cristo Jesús. Así que Dios alerta a José y a María para que se refugien en Egipto.
Entonces José, luego de que fue avisado por el ángel, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el niño Jesús nació, Satanás ya estaba llevando a cabo su plan, usando al rey de Judea, Herodes, para buscarlo y deshacerse de Jesús, el Mesías recién nacido. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes se entera por medio de esos magos visitantes que Jesús había ya nacido. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo conforme a las Escrituras. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Satanás, usando a Herodes, rey de Judea, desarrolla su plan, tratando de usar a los magos visitantes para llegar a donde el niño Jesús se encontraba. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Con toda malicia Herodes quería usar a los magos visitantes de Jesús para poder llegar a él. Estos magos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Los magos visitantes entraron donde el niño estaba con su madre, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y al terminar su visita, no volvieron por donde habían venido, porque Dios les reveló las malas intenciones de Herodes. Así que, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De ese modo Herodes no pudo constatar ni el lugar ni el momento en que Jesús nació. Sin embargo, estamos estudiando que Satanás no se queda nunca con los brazos cruzados. Así que Satanás lanza su siguiente plan. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos visitantes de Jesús, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos visitantes. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande y lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero ya José, María y el niño Jesús estaban refugiados en Egipto. Así, una vez más, Satanás falla en su intención de matar a la simiente prometida, que ahora ya había nacido y estaba esperando el momento profético para terminar la obra contra Satanás. Después de que Herodes había dejado de reinar por haber fallecido, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a Israel. Jesús vino a esta tierra, creció, fue ungido para su ministerio y predicó el evangelio del reino, y Satanás constantemente lo estuvo colocando en tentación. Lo tentó cuando estaba preparándose para su ministerio, allí en el desierto, dice la Biblia. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres de verdad el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús siempre se defendió diciendo: escrito está. Jesús venció con un escrito está, porque la palabra de Dios fue su principal arma de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa fue la espada con la que Jesús combatió a Satanás diciéndole: escrito está. Y podemos analizar cómo mientras Adán, allí en el jardín del Edén, teniendo tanto que comer, cayó en la tentación cuando el diablo le ofreció que comiera del fruto que Dios había prohibido. Aquí, en contraste, podemos ver que Jesús, después de haber ayunado por 40 días y no tener que comer, no cayó en la tentación y prevaleció, ganándole una batalla más a Satanás. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo se mantuvo fiel y cumplió la misión. Un cordero había muerto simbólicamente en el jardín del Edén por cada uno de los que allí pecaron, y con las pieles de ese cordero fue cubierta la vergüenza de su desnudez. Así Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En esa última batalla, aquí en la tierra, Cristo Jesús tuvo que ir al matadero también, tuvo que ir a la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Y solo de esa forma podría vencer a Satanás. No cometió pecado, fue limpio en todo, pero aún con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y luego al tercer día resucitó y subió al cielo. Por eso Juan escribió en Apocalipsis: fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, este hijo que nació, esa simiente que vino a la tierra, ganó la lucha a Satanás, obtuvo la victoria y fue arrebatado al cielo después de su victoria. Exactamente como lo dijera Génesis 3:15. Hubo enemistad entre la serpiente y la mujer fue el linaje santo, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente del linaje santo es Jesús el Mesías. La simiente le debía herir en la cabeza a Satanás, mientras Satanás estuvo hiriendo al linaje en el calcañar. Satanás le causó dolor a Jesús, Satanás hirió a Jesús, pero por su muerte en la cruz, por su vida perfecta, el Señor Jesucristo levantó su pie y le dio un golpe mortal a Satanás en la cabeza.
Pero aquí viene ahora lo terrible, porque cuando Satanás se dio cuenta que no pudo acabar con el linaje santo y evitar que viniera Jesús, y tampoco pudo acabar con Jesús, porque Jesús después de su muerte resucitó y ascendió a Dios, a su trono, subió a los cielos. Apocalipsis dice que Satanás se lanza contra la mujer que dio a luz al hijo varón. Dice Apocalipsis, refiriéndose a esa mujer que da a luz al Mesías, a la simiente, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego dice que Satanás no quiere terminar allí su lucha porque, aunque ya ha recibido la herida mortal en la cabeza, todavía se mueve, ahora ya no para salvar su vida, sino para destruirla de muchos más. El apóstol Juan, que es el que escribió el Apocalipsis, refiriendo a las acciones que Satanás iba a hacer contra el pueblo que sigue a Jesucristo, a quien le llama la mujer, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, dice Juan, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos cómo Satanás no quiere terminar allí su lucha porque finalmente se va a lanzar contra el remanente de la simiente de la mujer. ¿Y quiénes son esos? Volvamos a leerlo, dice Juan en Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que como Satanás no pudo vencer a Jesús, no pudo impedir que viniera, tampoco pudo matarlo cuando nació, no pudo vencerlo en su ministerio, se le escapó de las manos. Entonces en Apocalipsis 12, él dice, me voy a lanzar contra la mujer, contra el pueblo remanente de Dios, contra el remanente final de la simiente de ella, y voy a destruir a la mujer, voy a destruir al remanente de la simiente de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero, amigos que han seguido esta serie de estudios, no podemos dudar de que Dios nos protegerá ante las acechanzas del enemigo. Dios protegió desde el principio al linaje santo. Cuando parecía que Satanás ganaba la batalla, Dios siempre aparecía dándole ánimo, valor y triunfo al linaje, al pueblo de Dios. Desde Adán hasta que llega Jesús, Dios siempre intervino y esta vez tampoco va a ser la excepción. Aunque estamos notando que ahora Satanás se va contra los seguidores de Jesucristo, la promesa es que Dios protegerá a sus hijos y ninguno perecerá. Apocalipsis mismo lo dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero es obvio que Satanás actúa con gran ira porque ya está derrotado y llegará el momento en que se cumpla totalmente lo que dice Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. El pueblo de Dios actual tampoco será derrotado. El pueblo de Dios ganará la victoria de la misma forma como Jesús ganó la victoria en la cruz. El Señor Jesús nos dejó un consejo y una importante promesa. Su palabra dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está al acecho en este mundo, pero Jesús nos animó diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Satanás es un enemigo vencido. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue su derrota, pero Jesús no se quedó en la cruz. Él vive y se fue al cielo, pero antes de irse nos dejó una promesa muy importante diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre mucho lugar hay, así que si así no fuera yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si yo me fuere y les preparare el lugar, volveré otra vez para tomarlos conmigo y para que ustedes moren donde yo estoy. Mientras Cristo Jesús vuelve, no te pierdas los temas que aquí seguiremos colocando porque serán útiles para estar preparados para cuando tengamos que llegar a tener ese encuentro glorioso entre Jesús y su pueblo remanente donde tú y yo debemos estar. Y recuerda que no debemos tener miedo al futuro mientras no olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Por ahora, te agradecemos tu presencia en el canal y si te gustó este tema no te olvides de regalarnos tu like, no te olvides de compartir y de suscribirte, activando la campanita para que cuando tengamos listo el siguiente seminario puedas estar alertado y no te pierdas ninguno de estos temas. Recuerda que al suscribirte, tú colaboras para que la palabra de Dios pueda llegar a esos corazones necesitados de saber y conocer más acerca de ese Dios que nos ha creado y nos ha rescatado de las garras del enemigo. Además de que al suscribirte colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas y para esta humanidad. No me resta más que decirte, Dios te bendiga.